Marcos capítulo 10, versículo 27, honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y su letra dice así: entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Una vez más dice la palabra. Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son imposibles para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Puede sentarse. Quiero hablar esta noche bajo el tema Dios especialista en lo imposible. Dios especialista en lo imposible. Y quiero hablarle un momento. Hoy estamos en el tiempo de la especialización. Hay especialistas y expertos en todo lo que la sociedad necesita. Especialistas en informática, especialistas en cocina gourmet, especialistas en finanzas, especialistas en administración y etcétera. ¿Cuántos dicen amén? Según el diccionario, imposible significa algo que no puede ocurrir o es sumamente difícil que suceda. Si hablamos de medicina, por ejemplo, porque le estoy hablando, hermanos, de que Dios es un Dios de lo imposible. Él sana la enfermedad cuando ya el médico dice que no. Él cambia, hermano, a la persona cuando la gente perdió la fe. Él puede cambiar a tu hijo cuando toda la gente piense lo contrario. Él puede sacarte de cualquier situación, porque para Dios todo es posible. Recuérdale que tienes a la par, para Dios todo es posible. Dios es especialista en lo imposible. Si por ejemplo hablamos de medicina, hay especialistas en cirugía, hay especialistas del corazón, hay especialistas del sistema digestivo, hay especialistas en los ojos, en la piel, en cáncer, etcétera. Pero Dios es especialista en lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Dios es Dios de lo imposible. Dios puede cambiar la situación. Un cáncer cuando comienza, el hombre lo puede tratar. Cualquier enfermedad cuando comienza en la piel, Dios la puede tratar. Pero cuando ya la enfermedad avanzó, cuando ya el médico lo tira y le dice que está desahuciado, es donde Dios puede actuar. Solo Dios puede hacer lo imposible. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Yo quiero hablarte de ese Dios de lo imposible, porque el texto que leemos dice la palabra y está hablando, hermanos, en el verso 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces mirándolo dijo: para los hombres es imposible. ¿De qué estaba hablando Jesús, hermano? Jesús estaba hablando de salvación. Pero ¿por qué está hablando de salvación? Jesús está hablando de un joven rico. Jesús está hablando, poniendo una parábola del joven rico. Y él dice que un joven rico se acercó para decirle: maestro, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y alguien Jesús le dijo: ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él dijo: todo eso yo lo he hecho desde mi niñez. Desde que estaba pequeño me lo enseñaron, pero no era salvo. Wow. O sea, conocía la Biblia. Hey, le vengo a despertar a usted, jovencita, adolescente. El hecho de que esté en casa de gente cristiana no significa que esté salvo. Hay que recibir a Cristo. El joven sabía que tenía que amar a Dios. El joven sabía que había que amar a su prójimo, pero su nombre no estaba escrito en el libro de la vida todavía. Hay mucha gente que no está escrito su nombre en el libro de la vida, y puede estar viniendo a la iglesia y puede ir a la iglesia, pero su nombre todavía no está escrito en el libro de la vida. Ahora dice que cuando Jesús le dijo: pero te falta una cosa. ¿Qué, maestro? ¿Qué es lo que me falta? Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Para el joven rico, el impedimento para entrar al cielo eran las riquezas.
Él prefirió renunciar al reino de Dios que las riquezas. Hoy en día hay gente, hermanos, que en vez de cambiar la situación, si está en fornicación, prefiere irse a la iglesia, seguir con ese hombre, con esa mujer y no afirmarse en Dios. ¿Ah? O sea, prefiere abandonar la iglesia que arreglar su vida. El joven rico es un ejemplo de ello. O sea, él prefirió irse tras las riquezas. Él prefirió irse por el camino de la bendición, por el camino de la prosperidad, y no quiso la salvación. Alguien dice amén todavía. Fue cuando Jesús dijo: más difícil, más fácil es que pase ¿qué? Del camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Alguien ya se está imaginando un camello en una agujita esa de costurar ropa, ya se está imaginando cómo va a entrar. En los tiempos antiguos, las puertas para entrar a la ciudad, usted sabe que estaban rodeadas de muros y había una puerta principal. Pero la puerta principal estaba compuesta de 3 partes. La puerta grande la abrían cuando iban a entrar, hermanos, maquinarias y todo eso, o sea, toda la gente, pero estaba la puerta mediana y la puerta chiquitita. Y la puerta chiquitita era donde entraba nada más una persona, no podían entrar 2, una, y hasta de lado entraban algunos. Y ya cuando abrían la otra puerta podía entrar toda la gente de un solo, si es posible. Jesús no está hablando de una aguja de costurar, está hablando, se le llamaba aguja a esa puertecita. Por eso dijo, es más preferible entrar por el ojo de una aguja. Así se le llamaba a esa puerta, aguja, el ojo de una aguja, que el rico poder entrar en el reino del cielo, porque el camello, aunque sea empujado, me imagino que podía entrar. Aunque sea golpeándolo, podía entrar. Pero un rico usted le está predicando y no quiere. Un rico usted le habla del Señor, él no quiere nada con Dios, porque tiene lo que necesita, porque según él no tiene necesidad, porque según él está bien. ¿Cuántos dicen amén todavía? Ahora usted al que tiene la par, dígale: nada es imposible para Dios. Por eso alguien le dijo: entonces, ¿quién se puede salvar? Porque en esa área había millonarios, había gente de plata, había gente que tenía dinero. Entonces dijo alguien por ahí: entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Quién se puede salvar? Yo creo que muchos de nosotros hemos perdido la esperanza de que nuestros hijos se salven. Hemos perdido la esperanza de ver a nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro vecino. Hermano, cuando alguien esté en el propósito de Dios, aunque sea gateando, va a entrar por esa puerta. Alguien alaba al Señor. Yo lo único que sé es que cuando Dios tiene planes con alguien, hermano, de cualquier manera Dios lo va a traer, bien caminando o de arrastra, va a venir a este lugar. Por eso Jesús les cayó la boca y les dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alabe al Señor. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Dígale al que tiene la par: todo es posible para Dios. Él es el doctor de doctores, especialista, médico de médicos. Él puede sanar de cualquier enfermedad a las personas. Bendito Dios. Estoy hablando del Dios de lo imposible. El Dios que está hablando con esta gente y dijo: entonces, ¿quién se puede salvar? Lo que para el hombre es imposible, para Dios no. ¿Cuánta gente no dudó de nosotros que no íbamos a buscar una iglesia? ¿Cuánta gente dudó, hermanos? Y hasta demonios nos decían. Gloria a Dios. Si yo me doy cuenta, hermanos, después me di cuenta que hubo gente hasta cristiana que me odiaba. Y alguien no me lo confesó después de cristiano. Hermano Orly, ¿le puedo comentar algo? Sí. No se va a molestar. No, hombre, ¿qué pasó? Usted sí me caía mal, fíjese. Hermano, le estoy hablando del líder de una iglesia. Yo no le dije nada, pero dije dentro de mí: bendito amor que tenía esta hermana. Wow. Ojalá que no seamos de esos hipócritas nosotros.
hay que amar al prójimo. Ay, sí, yo lo amo a usted. Pero por dentro lo odiamos. ¿Sí o no? Dice amén. Entonces yo le estoy hablando de Dios especialista en lo imposible. Alguien de los que está aquí tenía alguna enfermedad incurable, Dios lo sanó. Alguien de los que estaba aquí estaba siendo atormentado por alguna enfermedad y Dios lo sanó, Dios lo liberó, porque Dios es Dios de lo imposible. Porque Dios es Dios de lo imposible. Déjale, hermano, porque me está interrumpiendo la transmisión. Dios es Dios de lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Hey, es que alguien dijo que mi familia tiene cáncer. Dios es Dios de lo imposible. Le quiero comentar algo así, hermano, que yo estoy asombrado. Mi papá está siendo sanado. Mi papá está siendo tratado por Dios. No hay medicina en él, está siendo tratado por Dios. Y mi familia trató de dudar. Mi familia trató de dudar en lo que podía ser. No, es que hay que llevarlo allá. No, que allá. Entonces yo le dije, yo jamás he dudado de lo que Dios puede hacer. Si desde el día que yo oré por mi papá y le eché aceite, yo le dije, Señor, hoy comienza la sanidad, hoy comienza el milagro. Y aunque el diablo decía que no estaba sucediendo nada, mi fe es respaldada por Dios. Cuando nosotros actuamos, Dios actúa en lo sobrenatural. En lo sobrenatural. Dios es especialista en sanidades. Gloria a Dios. Alguien alaba al Señor. Dios es especialista en sanidades. Mateo 20 dice la palabra del Señor. Mateo 20:30 dice la palabra. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y deteniéndose Jesús los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Recibieron la vista y qué? No solo se trata de recibir el milagro, se trata de seguir a Jesús. Yo no estoy en la iglesia por un milagro, estoy en la iglesia por Jesús. Amén. Yo no estoy aquí por una bendición, si así fuera ya me hubiera ido de Veracruz. Estoy aquí por Jesús. Amén. Estoy aquí por Dios. Amo a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que estos hombres clamaron, los dos hombres ciegos. Amén. Clamaban a gran voz, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y él se detiene y le dice, ¿qué quiere que haga? Él ya sabía que eran ciegos. Amén. Él ya sabía el problema de ellos. Usted sabe que Dios ya sabe el problema que usted tiene. Amén. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, clama a mí y te responderé. Gloria a Dios. Pero usted se acomoda en la silla. Usted se acomoda en la cama. Usted se acomoda, hermanos, en el sofá viendo televisión. Y la enfermedad ahí está. La Biblia dice que hay que buscar a Jesús, hay que seguirlo, hay que buscar la presencia de Él. Literalmente estaba Jesús con ellos, pero hoy literalmente Jesús no está con nosotros, pero Él está aquí en espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay que buscar el milagro. Yo le decía a alguien, hoy no mencionaré nombres, pero yo le decía a alguien, hay que arrebatar el milagro, hay que arrebatar la sanidad. Amén. Buscaron a Jesús. Buscaron al Maestro, al que podía hacer el milagro. Amén. Aquí no hace milagros Orlin, aquí hace milagro Jesús. Amén. Aquí el que libere es Dios, aquí el que sane es Dios, el que transforme es Dios, el que da la medicina de enfermedad es Dios. Dios es especialista en sanidades. Amén. ¿Y qué pasó con los ciegos? ¿Recibieron la vista o no? Amén. La Biblia dice que quedaron bien de su vista. Y cuando ya se sintieron sanos, le siguieron. Gloria a Dios. Qué bueno. Eso es agradecimiento. Es el punto número uno. Dios es especialista en lo imposible. Es el tema principal. Punto número uno. Dios es especialista en sanidades. Punto número dos. Dios es especialista en proveer para pagar deudas. Amén. ¿O
¿O no? Ok. Date la mano a alguien aquí que Dios le ha proveído para pagar deudas. Amén. Que lo ha sacado de una situación difícil. Amén. Amén. ¿Sabe qué dice Mateo 17:24? Ahí vamos a recorrer el evangelio atrasito. Mateo capítulo 17, verso 24. Cuando lo tenga me dice amén. Al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Andaban cobrando impuestos, ¿verdad? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gloria a Dios. O sea, no sé para qué ocupan los impuestos, mi deber es pagarlos. Jesús lo enseñó. Ahí le dijo: serán de los hijos, de los extraños, de los extranjeros. Mira, los que vienen a cobrar tributos, pero no los vamos a ofender. Y para que no se sientan mal, ve al mar. Oye, hermano, ya Dios había proveído, ya estaba el milagro allá. Gloria a Dios. Adelante. Hey, ¿debía Jesús y Pedro? Debían. No habían pagado impuestos. Pero Él no lo había pagado para hacerles ver un milagro poderoso en frente de sus deudores. Amén. El que nos menosprecia a nosotros, y no es que sos cristiano, pues, y no es que tenés a un Dios que te provee aquí y ahora. Dios puede hacer un milagro. Amén. Dios sigue haciendo milagros. Dios es el Dios de lo imposible. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que del primer pez que sacaron, ahí le abrieron la boca y estaba la moneda Amén. para pagar los impuestos. Y le dijo: paga los tuyos y los míos. Pero no le dijo: ve al banco, ¿ah? ¿Ah? O ve a pedir fiado. A decirle a alguien que te preste 200 pesos para que paguemos. Hermano, a Dios le gusta que dependamos de Él. A veces nosotros lo que hacemos es tapar un bache y abrimos otro. Se nos hace más fácil pedirle prestado 100 pesos a alguien que creerle a Dios. Señor, tengo una deuda, 7 días de ayuno por esa deuda. Tú me vas a proveer, y Dios va a proveer. Amén. Señor, 14 días de ayuno por esa deuda, y yo sé que Dios va a tocar. Allá los del banco le van a decir: queda saldada su deuda. Amén. O Dios le va a mandar a alguien, le va a tocar a alguien, le va a decir: ahí te mando para que canceles. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Porque Dios así actúa. Porque Dios es Dios de lo imposible. Tercero, Dios es especialista en liberarnos de donde nos parece imposible salir. Amén. Repito, Dios es especialista en liberarnos de donde nos parece imposible salir. Hay gente que dice: ya no salí de aquí. Y el diablo le viene a decir: ya no saliste de esa situación. Hechos 16, hermano. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Dice la palabra del Señor. Y casi voy finalizando ya. Hechos capítulo 16, verso 23. Cuando lo tenga me dice amén. Hechos 16, 23 al 26. Lo leemos. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo. ¿A dónde lo metieron? De más adentro. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué? Los oían. ¿Qué pasaba? Los oían, ¿verdad? Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas. Amén. Y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Amén. ¿Usted cree que Pedro no estaba bien custodiado? Señores, en aquellos tiempos, para meter a alguien al calabozo de más adentro, había que pasar por esta Bartolina, que habían soldados, otra Bartolina, habían soldados, otra Bartolina, habían grupos de soldados. Era imposible que se escapara.
Preste atención, era imposible. Amén. Estoy hablando de cosas imposibles. Gloria a Dios. Amén. Para la mente humana era difícil que un ciego antes de nacimiento recibiera sanidad. Pero Jesús vino a romper las leyes de la naturaleza. Para la mente humana era imposible que Pablo y Silas salieran de la cárcel. Habían soldados, grupos de soldados, estaban bien custodiados. Pero para Dios no hay nada imposible. Puede haber un grupo de demonios allá, puede haber otro grupo de demonios allá. Cuando Dios hace que se sacudan los muros, cuando Dios hace que se sacudan las cadenas, se rompan las cadenas. Gloria a Dios. Algo tiene que suceder. Aleluya. Cuando Dios abre las puertas de las cárceles espirituales, cuando Dios ordena, cuando Dios habla, los demonios se hacen a un lado. Cuando Dios ordena que el cáncer se vaya de ese cuerpo y la presencia del Espíritu Santo visite ese cuerpo, ahí hay sanidad, ahí hay liberación, ahí hay transformación. Amén. ¿Sabe qué decía la gente? Imposible que Pablo se escape, imposible que Silas se escape, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un tiempo. Yo vine a hablarle a alguien esta noche y en el nombre de Jesús, no importa la cárcel espiritual, puede ser algún vicio, puede ser, hermano, alguna atadura. Yo no sé cuál sea la situación, pero yo creo y estoy seguro que el Dios del imposible, no importa qué tan difícil sea la situación, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. A Dios no le importa el examen médico que tengas ahí. Dios, cuando actúa, rompe ese examen médico y hace el milagro en tu vida. Amén. Y tú solamente vas a decir: yo tenía, yo padecía, a mí me detectaron, a mí me diagnosticaron, pero Dios lo hizo. Pablo y Silas no podían salir de ahí literalmente. Naturalmente estaba bien custodiado, pero la presencia del Señor sobrepasó los barrotes, llegó hasta lo más íntimo, rompió las cadenas de ellos, de las manos, de los pies, el del cuello, y los sacó de aquel lugar. Y los presos estaban asustados y todos se convirtieron a Cristo, la mayoría de ellos, esa noche. Pregunto: ¿qué es imposible para Dios? Dile que tienes a la par: nada es imposible para Dios, porque para Dios todo es. Quiero que te pongas de pie y le digas al Señor: yo sé que tú puedes hacerlo. Yo quiero que te pongas de pie y le digas: Señor, nada es imposible para ti. Yo puedo sentir hoy que el Señor va a sanar, va a liberar, va a transformar. Solamente cree. Yo sé que si le crees, pon la mano sobre el enfermo esta noche. Yo declaro esta noche manto de sanidad, manto de liberación. Yo declaro un manto de transformación y rababaso. Hay un manto de sanidad ahí, hay un manto de sanidad, hay un manto de sanidad. Hay un manto de sanidad hoy. Cristo, oh Cristo. Tú no cantes, solamente adora. Cristo, oh Cristo. Tu presencia me salvó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su poder, y nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán con su
Jesús.